dudo que el fondo quiera poner ese desembolso inicial para mantener un tipo de cambio que ni el fondo ni los argentinos creen que es sustentable. Eso está clarísimo. Que el gobierno no lo quiere cambiar antes de las elecciones lo sabemos todos. Lo que no sabemos es si llega a las elecciones. Y sí sabemos que después de las elecciones esto no dura, si acaso dura estas elecciones. Bueno, me interesa mucho tu visión en este momento donde estamos en el momento, no sé cómo lo definiríamos, un momento extraño, como una especie de impasse a la espera de qué. Y a la espera de que todos los anuncios de que el programa está ahí se cumplan, ¿no? En realidad fue tan anunciado que finalmente terminás desconfiando si en realidad está ahí. Había un moño, bueno. En fin, yo creo que el programa se puede concluir, digamos, y aprobar en muy poco tiempo. El tema es que me parece que no están de acuerdo sobre la política cambiaria, lo que estaban ustedes hablando. Y entonces aparecen los rumores de que el gobierno está buscando un repo. La única razón por la cual puedes buscar un repo cuando estás negociando con el fondo es porque no conseguís lo que le estás pidiendo, o el fondo no te está dando o el monto inicial que buscas para mantener el tipo de cambio hasta octubre, o te está pidiendo que lo cambies antes, ¿no? Para darte lo que estás pidiendo. ¿Y qué estás viendo en esa dinámica, no? Porque, por un lado, el staff del FMI se sabe lo que quiere, qué sé yo, que el Banco Central acumula reserva, lo hemos dicho 800 veces. Pero el gobierno juega políticamente, ¿no? Ayer habló Milei con Macron, la carta de Milei con Trump, el propio Milei que dice esto se define políticamente en el directorio del fondo, y la clave, esto lo dice el presidente, la clave es cuánto nos adelantan, cuánto es el cash que nos adelantan. Nos van a dar para cubrir todos los vencimientos, pero la clave es cómo se distribuye el programa. Si viene una cantidad importante cash inicial, vamos a un esquema de flotación. Si no viene una cash inicial que estamos pidiendo, y bueno, seguiremos con el esquema actual. ¿Cómo ves que se define eso? ¿Se define políticamente? Al final del día van a ser los técnicos del FMI los que pesen viendo el track record o la historia de la Argentina. Obviamente se define políticamente porque el Fondo Monetario está manejado por un directorio que tiene, además de los criterios técnicos que escucha del staff, en última instancia toma decisiones que tienen un contenido político. Está clarísimo el caso de, bueno, no solo el caso nuestro de 2018, yo creo que el caso más claro es el de Ucrania, en el cual obviamente hay un interés político, o había un interés político, ahora ya no lo sé, de mantener a Ucrania, digamos, evitando una crisis financiera, además del problema bélico, ¿no? O sea que sí, la política influye, pero justamente porque la política influye no quiere decir que no tengan memoria. O sea, en el 2018, ¿se acuerdan de que Caputo era presidente del Banco Central? Hicieron un desembolso inicial muy importante, como el que Milei quiere ahora, y Caputo lo usó en forma diferente a la prevista. Y eso le costó el cargo, es decir, el fondo protestó, finalmente amenazó con interrumpir los desembolsos y tuvo que presentar la renuncia e irse, y lo reemplazó Guido Sanderi, ¿verdad? También aprendió con Massa de que las promesas no las cumplen, que una vez que desembolsan, la Argentina es dueña del dinero y el gobierno lo usa políticamente, justamente. Y justamente políticamente tenemos elecciones, y así como algunos reparten platitas, otros reparten dólares baratos. Y eso, digamos, lo saben. Hay otro factor político también, que es que yo creo que el gobierno comete un error en sobreestimar el apoyo de Trump. Porque efectivamente llevarse bien con Trump ayuda, llevarse bien con Estados Unidos ayuda en realidad. Llevarse bien con Trump, pero ser identificado con Trump no necesariamente, porque Trump es una personalidad muy polémica, particularmente en países europeos, China, por ejemplo. Yo no creo que nos ayude ser vistos como un Trump que pasa el sombrero, digamos, un Trump mendicante,
porque cuando no le pueden pegar a Trump porque es muy poderoso, pero este Trump del sur no es poderoso, está pidiendo un favor. Con lo cual, no me parece que sea una buena política el alineamiento tan automático con Trump y que lo vean como, te diría, un Trump sin poder. Digamos que esa parte me parece mal. Yo creo que la política exterior argentina es un desastre, honestamente. Me parece, de todo lo que hace el gobierno, me parece que lo peor es la política exterior que ha tenido. Y bueno, a esto se agrega que ahí ves un acto de pragmatismo, digamos, los mismos a Macron, digamos, de abrir el juego, no solamente... Bueno, si el presidente lo llama al presidente de Francia, si el presidente lo llama al presidente de Francia, es porque Francia no estaba apoyando. Y lo que dijo Macron es una cortesía. El pueblo argentino puede contar con el pueblo francés, a mí no me dice nada todo eso. O sea, de ahí a un compromiso, digamos, en general, la gente que no está en el negocio diplomático tiende a confundir cortesías con compromisos. Y no es así. Es difícil que después de una conversación con el presidente no salga alguna cortesía de ese tipo. Ahora, la verdad, yo dudo que el fondo quiera poner ese desembolso inicial para mantener un tipo de cambio que ni el fondo ni los argentinos creen que es sustentable. Eso está clarísimo. Que el gobierno no lo quiere cambiar antes de las elecciones lo sabemos todos. Lo que no sabemos es si llega a las elecciones. Y sí sabemos que después de las elecciones esto no dura, si acaso dura estas elecciones. Con lo cual, es una ratonera. Vos estás ahí y vos decís, bueno, ¿por qué voy a esperar a octubre? En realidad, no voy a esperar después de octubre porque sé que esto no dura, con lo cual las cosas empiezan a adelantar. A su vez, el fondo y cualquiera se da cuenta que en una situación tan volátil como la actual, creo que vos mencionaste recién, ¿no? No fuiste vos, pero bueno, en todo caso. Exacto, sí, vos mencionaste recién que el mercado el lunes subió porque resulta que Trump dijo que no iba a aplicar la reciprocidad arancelaria. Y hoy cayó porque dijo que sí la iba a aplicar a partir del 2 de abril. Entonces, digamos, en una situación tan volátil como esa, y obviamente eso es lo que hace Trump, después van a venir todas las retaliaciones. Y a su vez, las mercaderías que no entran en Estados Unidos tienen que entrar en otro lado, a precio de descuento. Y nosotros estamos importando cualquier tipo de cosa, incluso cosas que impensadas, estaban hablando de importar carne. Bueno, asado de Brasil están asado de Brasil, vos me decís, los supermercados. Sí. Si vos estás importando asado, es como si los paraguayos importan naranjas. Vos me decís, bueno, acá hay un problema claramente. ¿Y cuánto puede durar eso? Y nada, ¿cuánto va a durar eso? Nada, todo el mundo sabe que termina mal. Entonces, ¿por qué vas a esperar la devaluación? Te adelantás. Y eso es lo que está pasando. Entonces, el gobierno quiere llegar a octubre con esto, pero a mi juicio está cometiendo un error. Yo creo que el gobierno debería explicar que la política cambiaria que ideó, esta del crawling, que era transitoria, era de transición, sí. Sí, no solo era de transición, estaba adaptado a un contexto internacional que no existe más. Ese contexto internacional cambió. Y si cambió el contexto, vos tenés que cambiar la política. Si no, estás dándote contra una pared. Martín. Sí, Héctor, en este laberinto en el que se metió el gobierno, tal vez sin querer, desde que Caputo dio a entender de que va a haber un cambio de política monetaria, pero en las mismas entrevistas o comunicaciones en las que dijo esto, dijo que no sabía las características del acuerdo, que eso lo definía el board, que era a mediados de abril. Ahora ya estamos a fin de marzo, pero vamos 10 días de esa tensión. O sea, en ese momento Caputo dijo, va a cambiar dio a entender, o sea, no aseguró que iba a seguir, y dijo que faltaba un mes para conocer la respuesta a esa pregunta. Y ahí empezó a perder reservas a full y demás. ¿Cómo son en este sentido los tiempos del fondo? O sea, el fondo puede decir, che, mirá, no podemos, si esperamos un mes, capaz que, digamos, el esquema de Argentina no aguanta estable un mes de incertidumbre. O el fondo, digamos, no sé, los del board están de vacaciones, entonces no queda otra que esperar un mes. O sea, a lo que voy, la pregunta es, ¿hay flexibilidad en los tiempos burocráticos del fondo en función de la tensión
que hay en Argentina para conocer la respuesta de cómo va a ser el acuerdo? No, pero ese acuerdo, ese programa podría estar aprobado ya hace rato, no lleva tanto tiempo. Lo que está haciendo el gobierno es mantener la pelota picando. Y entonces va dando noticias y noticias y noticias y alimenta el mercado con noticias hasta que al final empezás a desconfiar si las noticias son creíbles o no, que es lo que está pasando. El programa podría estar aprobado ya y no lleva tanto tiempo. De hecho, bueno, una vez que tenés el programa, digamos, una vez que tenés el Staff Level Agreement, que el staff no llega a ese Staff Level Agreement si no probó el agua con el directorio primero. Y evidentemente, o el directorio le dijo que no, o el staff no está presentando algo porque no está convencido. Los rumores que me llegan, yo no te puedo decir que yo no tengo información, yo te lo dije muchas veces, se lo dije a ustedes dos. Yo, por supuesto que hablo con colegas del fondo y seguido, pero evito hacerles preguntas que no me pueden contestar, o que si me contestan y después se filtran, perdemos la amistad. Con lo cual, no, le quiero aclarar a la audiencia, a ustedes dos, yo no hablo por el fondo, no tengo información privilegiada. Lo que tengo de privilegio, si tengo alguno, es la experiencia que tengo ahí. Entonces leo las hojas del té probablemente mejor que las leen otro, porque bueno, me pasé 8 años ahí adentro. Y tuve varios reuniones del fondo que hay que irlas preparando y todo ese tipo de cosas. Y te encontrás con problemas. Ahora, yo creo que este programa no habría ningún problema para tenerlo aprobado ya. Y a mediados de abril algunos me preguntan, ¿vos crees que va a ser? Sí, claro, podría ser perfectamente bien. La teoría dice que una vez que tenés el documento elaborado, y obviamente para eso tienen que estar de acuerdo las autoridades y el staff y la gerencia se lo manda a los directores. ¿Okay? Los directores no se sorprenden con eso que vieron, pero lo tienen que mandar a las capitales. Piden 3 semanas, normalmente. Pero muchas veces esas 3 semanas se acortan incluso a una sola semana, alegando, por supuesto, razones de urgencia o razones de que en realidad ya todo el mundo conoce eso porque nunca llega un programa al directorio sin haber sido consultado antes varias veces, por ejemplo, en la oficina de la directora gerente, a la cual invitan, no a todos los directores, pero invitan, por supuesto, a los del G7, por supuesto, a China, y a otros que son influyentes probablemente por su capacidad de argumentar y porque hacen los deberes. Yo tenía el privilegio de ser uno de esos que representaba muy pocos votos, tanto cuando estuve con la Argentina como cuando estuve de alterno de Brasil. Lo que pasa es que mi director de Brasil viajaba mucho porque estaba en el G20, y con lo cual yo muchas veces me ocupaba de eso. Y bueno, yo sé que esas consultas son frecuentes, muy frecuentes en la oficina de la directora gerente. Y luego otras consultas que son informales en el lugar del directorio, al cual invitan a los 25, son 25 ahora. Bueno, una vez que las cosas son conocidas, es fácil pedir que te reduzcan las 3 semanas a una, porque ya no hay ninguna sorpresa, todo el mundo lo vio muchas veces. O sea que acá no hay una razón material de la demora. Si esto se demora, es porque no se están poniendo de acuerdo, nada más. ¿Ves algún esquema? Yo te mencionaba que el presidente en distintas charlas, digamos, con economistas informales y demás, plantea estas dos cosas. Claramente plantea que si el desembolso es importante, cash inicial, quieren ir a una flotación. No está claro si quieren ir a una flotación o si, bueno, eso es lo que han conversando, como vos decís, si el fondo te da un desembolso importante, te va a decir flotá, no te voy a dar un desembolso para que vos mantengas un crawling peg, digamos, ¿no? En un esquema donde el fondo no está de acuerdo con ese esquema cambiario. Ahora, ¿vos ves la posibilidad de que pueda haber alguna solución intermedia? Digamos, yo decía, bueno, tal vez si el fondo no da un desembolso importante. Más temprano habló con Juliana Maglietti aquí en el stream de Ahora Play, Alejandro Werner, y él decía, yo no creo que el directorio le apruebe como dinero inicial cash más de 4.000, 6.000 millones de dólares, decía. Más allá de que el monto del paquete entre el FMI, organismos multilaterales, puede ser un monto de 20.000 millones de dólares, puede ser más. Acá lo que importa es cuánto viene
inicial, digamos, de primera. Después todo eso va a estar sujeto a las metas trimestrales de acumulación de reserva, se calza con los vencimientos. Si vos no, es decir, ahí entra el control del fondo. Si vos no cumplís la meta y demás, tiene otro. Lo que importa es cuánto está dispuesto el fondo a ponerle directamente a la Argentina para que se integre en la Reserva del Banco Central ahora, en abril, ¿no? En abril, mayo, inmediato. Y para que el Banco Central las pueda usar en el mercado de cambios, no nos engañemos. Y como vos Entonces decís, vos me decís, yo no creo que vayamos a una flotación limpia de entrada. Yo creo que vamos a ir, digamos, no creo que el fondo, primero, no está pidiendo una devaluación, sino una flexibilización de la política cambiaria. Que el fondo no quiere que el gobierno use ese dinero que va a desembolsar inicialmente para mantener este tipo de cambio, también estoy totalmente seguro. Que no va a dar 12.000 o 15.000 millones de dólares como dio en el 2018, también. La cifra que mencionaste que dijo Alejandro, yo no lo escuché, pero 4.000 me parece razonable. Ahora, yo creo que cuando yo hablé la última vez, me dijeron, mira, no descartes un front-loaded, pero tampoco descartes acciones previas. Es decir, si a mí me das mucho dinero de entrada, el gobierno seguramente tendría que comprometerse a acciones previas. ¿Qué acciones previas? Y cambiar totalmente el esquema cambiario, es decir, flexibilizarlo y probablemente, muy probablemente, este programa tenga un plan contingente. No sé si lo hablamos la última vez, pero es lo muy probable, porque es un programa demasiado grande y ya hay muchas críticas de que el anterior no tenía planes contingentes en la última evaluación que se hizo. Entonces, ¿qué es un plan contingente? Y bueno, ¿qué va a pasar si resulta de que las cosas no salen como preveíamos? Entonces, obviamente esos planes contingentes son delicados porque son muy sensibles para el mercado y vos no deberías, esos planes contingentes no deberían ser publicados, no deberían ser conocidos. Y a su vez debería haber mucha confianza en que el gobierno lo va a aplicar. Por aquello de que una vez que te di la plata, haces lo que querés con ese dinero. Ya lo aprendieron. Lo aprendieron con Caputo, lo aprendieron con Massa, lo saben de memoria. Y por eso hay tanta desconfianza de todo eso y por eso yo creo que las acciones previas vinculadas con un desembolso importante es algo difícil de tragar para el gobierno, probablemente. Pero bueno, eso me parece que es lo que está en juego, yo te diría. Bueno, cuando escucho que el gobierno está tanteando la posibilidad de un repo, y me llega por varios lados. Y yo digo, no le había escuchado eso. No lo había escuchado. ¿Vos lo escuchaste, Martín? No. Yo no lo había escuchado. Bueno, yo lo escuché, pero obviamente hay tantos rumores. Sí. Puede ser un rumor más, pero cuando me llegó eso, y me llegó por 3 lados diferentes, entonces digo, bueno, si le doy credibilidad, tengo que pensar de que es porque lo del fondo no está cerrado. No está saliendo como el gobierno quiere. Que el programa vaya a ser de 20.000 millones no me asusta, no me sorprende. Hay 18.000 millones de vencimientos de capital solamente de acá a el 2029. ¿Okay? Sí. Son 29. Son más o menos 18.000, no es un número redondo, pero ayer estuve haciendo las cuentas y son 18.000 millones de dólares. Por supuesto, hay intereses además de eso que son bastantes. Entonces, si te dan 20, te están refinanciando lo que tenés de acá a 4 años y medio. No está mal eso. Te están refinanciando todo y te sobran 2.000. Lo que pasa es que si vos lo que querés es mantener este tipo de cambio, en el cual no cree nadie, salvo el gobierno, y bueno, entonces obviamente tenés un problema. Pero es un problema político del gobierno, fundamentalmente. Yo te digo, insisto, el gobierno tiene una forma de salir de todo esto, airosa, no presentándolo como una derrota, sino que le cambiaron el contexto internacional. La gente lo puede leer todos los días. Entonces, obviamente, si non è vero ben trovato, yo no digo que el gobierno no se equivocó con todo esto. A mi juicio, no fue una buena decisión ponerse en un tipo de cambio fijo. Cuando tenés reservas negativas, tenés una cuenta corriente negativa y tenés vencimientos por delante y no tenés acceso al mercado. Para mí es una cosa temeraria lo que hicieron, simplemente porque se metieron en la cabeza de que
el tema inflacionario lo iban a manejar con una política cambiaria, además de todo el esfuerzo fiscal que no hay que desmerecerlo. Pero en todo caso, sería lamentable realmente que todo esto no llegara a octubre mal. O sea, o bien, yo creo, o bien el gobierno flexibiliza el esquema cambiario ahora con el apoyo del fondo y con toda esta explicación que me parece muy verosímil, que yo estoy imaginando, o bien corre el riesgo de que en septiembre se le vaya de las manos o antes. Entonces, yo honestamente les aconsejaría muy sinceramente y sin ser una persona del gobierno, que hagan eso ahora, lo antes posible. La gente lo puede entender. Vos no ves no creo honestamente que todo esto vaya a ser una estampida inflacionaria porque flexibilicen el costo. Si tiene una política fiscal muy ordenada. Honestamente no creo que sea... no estamos en el 2019 después de las PASO. No me parece que pase eso. Ahora, ¿no ves como posibilidad que el gobierno eventualmente pueda mantener el crawling peg y eliminar el blend, digamos, para acumular reservas? Pero si vos eliminás el blend, estás revaluando el peso y mantenés el crawling peg al 1% mensual. ¿Quién te garantiza? El peso se va a seguir revaluando todavía más. O sea... Vos lo que ves es que Argentina hoy, Argentina no está para estar en este nivel de tipo de cambio real, digamos. No, este es un nivel de tipo de cambio para una economía más competitiva. Ojalá, o para una economía que tenga una enfermedad holandesa. Será dentro de 3 años si tenemos suerte, o 4, pero no es este el momento. No, yo te lo planteo porque cuando uno hace las cuentas, cuando hacemos las cuentas en general de la cuenta corriente, claro, lo hacemos en la cuenta corriente cambiaria, pero bueno, es porque el 20% de las exportaciones están yendo al financiero, más todo lo que vendieron ahora en el verano, que son 2.000 millones de dólares en el financiero. Pero bueno, si eso va al mercado oficial, y bueno, no es que Argentina tiene un déficit de cuenta corriente de 5 puntos del PBI gigantesco como tenía Macri, digamos. Está bien, pero vos, ¿qué asumiste? Te pregunto honestamente. Suponete que desaparece el blend y se mantiene el crawling peg del 1%. Sí. ¿Qué efecto puede tener sobre las exportaciones eso? Bueno, estamos viendo exportaciones que están creciendo 10%, 15%. El tema energético está muy fuerte las exportaciones de petróleo, ¿no? Que están poniendo el superávit comercial energético en 4.000, 5.000 millones de dólares el año pasado, y este año puede ser de 6 a 7.000 millones, tal vez un poquito más. Es decir, hay un tema con la cuenta turismo, ¿no? Con los servicios reales. No puedes ir a 10.000, 11.000 millones de dólares anuales de turismo, pero bueno, si tenés un dólar más alto para que esos dólares vayan al financiero o vayan al dólar turista y demás, o que se compren directamente en ese mercado. Es decir, lo que te pregunto es si el gobierno tiene algún mecanismo para mantener el esquema de este dólar en el mercado comercial y hacer un esquema que le permita llegar por lo menos a las elecciones bajo el actual esquema del crawling peg. Manteniendo las retenciones como están, digamos. Bueno, ya las bajó, digamos, ¿no? Sí, ya sé, pero temporariamente, ¿verdad? Sí, bueno, pero es muy difícil pensar que el gobierno vuelva a subir las retenciones después de junio, que viene la temporada baja de liquidación de dólares, ¿no? Entre agosto y noviembre, que vuelva a subir las retenciones y además en pleno proceso electoral, digamos, sería muy raro, digamos, eso, ¿no? No sé, Maxi. La verdad que es un tema que no estoy seguro de que el efecto de eliminar el blend evidentemente hubiera permitido aumentar las reservas. Las reservas, sí. A esta altura del partido
no sé si con eso lo arreglás o necesitas corregir el tipo de cambio, pero digo, no sé. No, por eso te lo pregunto en términos del razonamiento para saber un poco el razonamiento de lo que ves en el acuerdo con el fondo, si el fondo les va a dar algún margen para poder hacer distinto o algo distinto o no, digamos. El gobierno venía canchereando, digamos, con que toda la economía tenía que ajustarse, esta vez es distinto, como dicen todos los gobiernos, esta vez es distinto, toda la economía tiene que ajustarse a estos precios. Bueno, lo que le faltó para eso son dólares. Claramente lo que le faltó son dólares. Consiguió los dólares inicialmente en un esquema de tipo de cambio real muy alto, cepo, controles a las importaciones, acumuló muchos dólares. Después estuvo pagando, parece Cristina, estuvo pagando todos los vencimientos de deuda en enero y julio de los bonares y globales, que es mucho. Siempre financiar. Más los organismos internacionales. Estuvo pagando todo con la reserva. Consiguió el blanqueo. Bajó las retenciones y financió durante todo el verano. Yo contaba, no solamente le puso el 20% de las exportaciones al financiero, sino que le puso 2.000 millones de dólares adicionales vendiéndolo a 1.150, 1.140, para que los argentinos puedan disfrutar de vacaciones en el exterior con un dólar bien baratito, ¿no? No el de 1.300 de hoy, sino a 1.140, 1.100. Bueno, y ahora se quedó sin dólares. Pensaba que iba a haber un boom de ingreso de dólares de los argentinos, que eso iba a continuar. Por eso habilitaron que puedan pagar con tarjeta de débito y demás. Bueno, los dólares no aparecieron. Mira, Maxi, yo entiendo lo que vos me estás diciendo, es si eliminando el blend llegamos hasta octubre. Tal vez, la verdad que yo no lo sé. Tendría que preguntarle a Marina o a Melconian o a algún economista de fuste. Yo, como sabés, soy apenas abogado con especialización en Derecho Internacional Económico. De modo que no te puedo contestar esa pregunta. Honestamente no lo sé. Está bien, está bien. Pero por lo que conoces del fondo y lo que estás viendo, es probable que el fondo pida, como en otros países, los que han cerrado recientemente acuerdos, alguna acción previo a los desembolsos, digamos. Alguna acción significa alguna redefinición de este esquema, no es que el fondo te va a decir, bueno, ya está, ¿querés seguir todo como está? Te doy 8.000 millones de dólares. Yo lo que te digo, Maxi, es si hay un desembolso inicial importante es porque hay una acción previa. De lo contrario, no veo el desembolso inicial importante. Y si no hay un desembolso inicial importante, es insostenible este tipo de cambio hasta después de octubre. Eso es lo que veo. Entonces, si esto no salió todavía, es porque no se pusieron de acuerdo sobre eso. El gobierno no quiere cambiar las cosas. Y bueno, obviamente que si esto se escapa y el dólar se va mañana a 1.350 y probablemente el gobierno esté contra las cuerdas y empiece a aceptar otras cosas. Pero por el momento me parece que eso es lo que ha impedido un programa ya. Así que, ¿qué puedo decirte? Eso es lo que veo. Después, el mal manejo como decía, de la política exterior afecta. A esto se agrega otra cosa, que no nos olvidemos que el presidente comete una serie de errores, ¿no? Errores que no sabes hasta qué punto influyen o dejan de influir. Pero, por ejemplo, tenemos a Claver Carone, que es un tipo muy importante en el gobierno americano, ¿verdad? Que tiene experiencia con la Argentina y no es muy buena la experiencia que tiene, ya fuera como director del fondo anterior o como presidente del BID. En los dos casos tiene importancia. Por supuesto que esto tiene que ver más con el Tesoro que con el Departamento de Estado. Pero con el Tesoro, el presidente, está bien, fue Caputo, yo creo que tuvo una buena conversación con Bessent, estoy convencido de que en esa conversación debe haber tomado algún compromiso de no usar el dinero que le vaya a dar el fondo en forma no prevista. Seguramente Bessent va a ayudar, pero vos te acordarás que al presidente nadie le avisó, seguramente en Davos, que Bessent estaba casado con un hombre. Pero en Davos se dio el lujo de decir que los homosexuales eran pedófilos. No. Un disparate, una cosa absolutamente de locos. Sí, sí. Todo es un disparate que vos no podés creer, ese tipo de errores. ¿Cómo nadie le advirtió? Además, ¿cómo a él se le ocurre ir a dar lecciones de moral cuando en realidad lo que tiene que ir a buscar son inversiones? En fin, no me hagas hablar. Vos sabés que con muy raro.
No, pero con ese tema, ayer decía Javier Timerman, que lo conoce a veces de su época de Wall Street, ¿no? Que dice que es un tipo que es el establishment puro financiero de Wall Street. Bueno, él tiene una buena opinión de Besen, pero dice, va a cuidar los intereses del establishment norteamericano, ¿no? No es que va a ayudar a la Argentina. Decía, ojo con la posición del Tesoro, porque no es que el Tesoro le va a dar a la Argentina, Trump nos dijo que ayudemos a Milei, le va a dar un cheque en blanco. Y el otro que decía, Alejandro Werner, decía que Claver Carone conoce mucho toda la dinámica política y toda la dinámica económica en la Argentina, y que también, después de lo que pasó la última vez, bueno, que no es que va a haber ahí, y decía algo muy, muy claro, decía, bueno, si hubiese un apoyo incondicional de Washington o directo de Washington, ¿y por qué no se cerró antes? ¿No? Sí, efectivamente. Bueno, decía, entre otras cosas, porque digamos que, a ver, son muchos los errores, muchas las cosas que pueden afectar. Yo creo que si el fondo te da 20.000 millones de dólares con un programa a 10 años, durante los cuales los primeros 4 no vas a pagar intereses, y te está dando más de que los vencimientos que tenés los próximos 4 años. Yo supongo que si Besen va y le dice a Trump, le estamos dando más de lo que vence, es un muy buen deal. Trump no va, Trump lo primero que piensa es, what's in for me? ¿Qué hay ahí para mí? O sea, yo no creo que sea simplemente por la simpatía de que este señor tiene con Trump que vamos a recibir ese regalo. Tiene que haber algo, alguna contraprestación, algún compromiso, algo. No me puedo imaginar sino simplemente porque resulta de que, no sé, tiene esa fidelidad perruna con Trump que, como dije al principio, no creo que ayude. No, está claro, pero bajo otro esquema, digamos. Es decir, esto de que Argentina está cara en dólares y se vuelve cada vez más cara en dólares, y el único que pone los dólares es el FMI, no, bueno, ese esquema... Obviamente, vos estás diciendo acá hay algo que no funciona. Claro. Más allá de lo que te pueda pedir Trump como contraprestación política, me refiero, que yo no descartaría absolutamente nada, no descartaría ni, por ejemplo, voy a decir algo que puede ser una idea muy loca, no sé si la hablé con vos alguna vez, pero una base naval no me extrañaría en lo más mínimo que esté pidiendo. No te olvides que Trump tiene una obsesión con los pasos, con Groenlandia por el paso del Ártico, con Panamá, con eso. Y obviamente estamos entrando en una situación geopolítica muy delicada, con lo cual yo no descarto absolutamente nada, pero lo que sí descarto es que un favor de Trump venga gratis. El primer giro violento fue con Ucrania, ¿no? Que Argentina estuvo ahí desde el primer momento apoyando el giro de Trump de Estados Unidos con Ucrania, ¿no? Sí, por supuesto. Pero el voto en Naciones Unidas no creo que haya influido mucho. Pero en todo caso, sí, obviamente para nosotros influyó, fue una cosa difícil de explicar y sigue siendo difícil. Pero por eso decíamos al principio, para mí la política exterior argentina realmente es desastrosa en este momento. Creo que con una situación de fractura geoeconómica como la actual, lo que se llaman las potencias intermedias entre las cuales nosotros estamos, tienen, la medida en que esta fractura geoeconómica no se transforme en una guerra de verdad, tenés posibilidades de arbitrar entre los dos hegemones. Con lo cual, tu política exterior debería ser poder aprovechar de esas oportunidades de arbitraje, para lo cual tenés que mantenerte, digamos, hay líneas rojas, está claro que no deberías cruzar, pero eso de alinearte automáticamente es una tontería. Empezando con un tipo como Trump, que es totalmente transaccional, con lo cual vos me decís, si vos le entregás ya de entrada la promesa del alineamiento automático, te va a pedir algo más.